Cuando uno mira la clasificación europea para el Mundial de Fútbol se pueden encontrar países muy diversos, pero quizás los que más llamen la atención sean los microestados. La complicada historia del continente europeo provocó que haya territorios de muy pocos kilómetros cuadrados que hayan conseguido mantener su independencia a lo largo de los siglos y que ahora mismo tienen representación en el panorama deportivo mundial. Algunos de estos territorios son completamente independientes, como por ejemplo el caso de Andorra, y en otros casos no lo son dependientes de una entidad superior, como puede ser Gibraltar, que es el país del que vamos a hablar en este vídeo. Por lo general estamos acostumbrados a que los combinados nacionales representen a países independientes, pero no siempre es así. Puerto Rico, por ejemplo, tiene selección cuando realmente es un estado dependiente de Estados Unidos. Otro caso sería el de Hong Kong, que tiene también su propia selección, aunque sea un territorio chino. El equipo de fútbol nacional es un vestigio de la colonización de los británicos de esta ciudad del sur de China. En Europa tenemos el caso de Islas Feroe, que es de Dinamarca, pero también tiene su propia federación independiente. Y pronto tendremos otro caso de otro territorio danés, como es el de Groenlandia, que pese a las dificultades que ponen el frío, el hecho de que no puedan tener césped natural y las malas comunicaciones, se espera que entre pronto en la Confederación de América del Norte, Caribe y de Centroamérica, por lo cual tendremos la curiosidad de que habrá territorios daneses en dos confederaciones diferentes. Al igual que este caso, también tenemos territorios británicos que tienen su propia selección a lo largo de todo el mundo. Algunos de estos casos, por ejemplo, serían las Islas Bermudas o Anguila, que son territorios británicos en el Caribe, y Gibraltar, que es el país del que vamos a hablar en este vídeo. Gibraltar comienza su relación con el Imperio Británico en 1704, cuando fue conquistada, pero no fue hasta 1713 cuando España se la cedió a Gran Bretaña, aunque sigue habiendo disputas por este tema, y España considera que el Peñón de Gibraltar y la ciudad de Gibraltar son suyos. 300 años después de esta cesión, en 2013, Gibraltar jugó su primer partido oficial como miembro de la UEFA. La historia del fútbol en Gibraltar comienza como en tantos lugares a través de británicos que llegaban por razones comerciales o por razones militares al Peñón y traían sus tradiciones y sus deportes. Hay que irse hasta 1923 para ver el primer partido de la selección de Gibraltar. El rival fue el Sevilla, con el que perdieron 2-0. Curiosamente, la mayoría de los partidos que jugaron en sus primeras décadas fueron contra equipos españoles que les pillaban mucho más cerca, más accesibles que los equipos ingleses, y jugaron contra equipos como el Real Valladolid, el Atlético de Madrid o el Real Madrid. Contra el equipo blanco, curiosamente, nunca perdieron. Jugaron 4 partidos en los que ganaron 3 y empataron 1, que fue el último partido que jugaron contra ellos en 1949. Con lo cual es de los pocos clubes que tiene un balance positivo contra el gigante blanco. Como hemos podido ver, el fútbol en Gibraltar tiene mucho recorrido e incluso su federación es anterior a la Federación Española de Fútbol. La Gibraltar Civilian Football Association, que luego pasó a llamarse Gibraltar Football Association, se fundó en 1895, que son 18 años antes de que se formase la Real Federación Española de Fútbol, la Federación Española. Pese a ser una de las federaciones más antiguas del mundo, no tuvieron nada fácil entrar en la UEFA, ya que había una ley de 2001 que decía que solo aceptarían a miembros que estuviesen reconocidos por pleno derecho en la ONU. Por tanto, en 2007 fueron rechazados, hasta que en 2012 el TAS aceptó su recurso y tuvieron que ser aceptados de manera provisional. Gibraltar alegó que ellos habían comenzado en 1997 su unión a la UEFA, por lo cual la ley de 2001 no se les podía aplicar de manera retroactiva y finalmente el TAS les dio la razón y pudieron entrar. En el caso de la FIFA ya lo tuvieron bastante más fácil, ya que anteriormente ya habían aceptado a otras subentidades nacionales, como pueden ser las ya mencionadas Anguila o Bermudas, que pertenecen a Gran Bretaña pero que tienen su propia selección. Como era de esperar, España se opuso a la entrada de Gibraltar en la UEFA y en la FIFA, pero finalmente no hubo ningún problema, pese a que España amenazó con retirarse, con la condición de que Gibraltar y España nunca jugasen el uno contra el otro. La historia de Gibraltar y de España es común hasta que llegaron los británicos en el siglo XVIII, y estos 300 años de dominio británico han hecho que haya en Gibraltar una identidad separada, diferenciada, que se manifiesta en cosas como, por ejemplo, el dialecto llanito, que es un dialecto del inglés en el que se incluyen muchas palabras españolas, expresiones españolas, sobre todo de origen andaluz, y también en la manera en la que ellos se nombran, ya que es bastante común ver nombres españoles con apellidos ingleses o al revés, fruto de esta mezcla. También hay muchos descendientes de malteses, ya que Malta era otro punto muy importante del Imperio Británico dentro del
el Mediterráneo y había bastante trasvase de población entre estos dos puntos. También llegaron bastantes genoveses buscando hacer comercio y también la pesca, y por tanto también existen poblaciones que provienen de este lugar de Italia. Una de las principales luchas de Gibraltar es por tener espacio, por tener un suelo donde colocar sus edificaciones. Tiene varias características que hacen que este suelo sea bastante limitado. En primer lugar, porque es un lugar pequeño, es un lugar donde viven 32.000 personas, tiene bastante densidad de población, hay un peñón que ocupa gran parte de su territorio. Luego, por razones políticas, no puede tener buenas relaciones con su vecino. Por ejemplo, Andorra, otro vecino de España, tampoco tiene mucho espacio, pero por ejemplo tiene situado un aeropuerto en suelo español con el que tiene un acuerdo, pero lógicamente Gibraltar y España nunca van a tener ningún acuerdo para que los gibraltareños puedan tener algún tipo de instalación fuera de sus fronteras. De esta manera, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, se las han tenido que ingeniar como buenamente han podido y han construido una pista de aterrizaje cerca del estadio de allí, del Victoria Stadium, en el que pueden aterrizar los aviones cuando sea necesario. Tan poco es el espacio que hay una carretera que lo cruza, una carretera por el que pasa bastante tráfico en dirección a España, y que tan solo lo que hacen es cortarla cuando va a aterrizar un avión. Eso sería un buen ejemplo de cómo allí aprovechan el espacio. Y otro podría ser también el hecho de que hayan tenido incluso disputas con España porque no dejan de ganarle espacio al mar mediante diques, e incluso han construido un puerto bastante grande que es muy importante de cara al comercio británico con el Mediterráneo. Lógicamente, Gibraltar no es que sea precisamente la mejor selección de Europa, pero aprovechan bastante bien lo que tienen. Su mejor jugador, y también el jugador con más partidos con la selección, es Liam Walker, un medio que se convirtió en el primer futbolista profesional del país cuando pasó por el Portsmouth y también en Israel. Junto a él también hay que destacar al defensa central Roy Chipolina, un oficial de aduanas de casi 40 años que marcó el que es el gol más importante a nivel de clubs de la historia del fútbol profesional de Gibraltar, ya que anotó de cabeza, que es su especialidad, el gol que dio la clasificación al Lincoln para la Conference League de la temporada 21-22. Otro buen ejemplo de esto sería el central Louis Annesley, que está jugando ahora mismo en Irlanda, en el Dundalk, que nació en Londres, pero que tiene ascendencia gibraltareña. Este es la principal promesa del país ahora mismo, junto con TJ DeBar, que es delantero del Wycombe, y se espera que ambos sean las principales figuras en un futuro. También en categorías inferiores hay dos nombres que son bastante destacados, que son Carlos Richards, que está jugando ahora mismo en el Sub-17 del Derby County, y James Scanlon, que está jugando en el Sub-17 del Manchester United. Ambos son nacidos en Inglaterra, pero con familia con raíces en Gibraltar, y han sido llamados para las inferiores, y se espera que también den un buen rendimiento en el futuro. También hay que destacar que últimamente está creciendo la presencia de marroquíes dentro de Gibraltar, porque al fin y al cabo es el segundo país que más cerca les pilla. Está solo a 13 kilómetros cruzando el estrecho y se puede ver desde las mismas costas de Gibraltar, se puede ver Marruecos. Eso se está notando bastante también en las inferiores de Gibraltar, en la que ya podemos ver a unos cuantos nombres de origen marroquí. Ya sea por tradición o sea por la inclusión en las federaciones internacionales, el fútbol se ha convertido en el deporte nacional del peñón. Como prueba están los 100 millones de libras que van a invertir en la reforma del Victoria Stadium, que se supone que tendría que estar listo para 2023 o incluso 2024. Ahora mismo la selección tiene que jugar en Portugal, en el Algarve, a 4 horas de Gibraltar, ya que no tienen disponible ningún estadio y España no está dispuesto a cederle ninguno. Uno de los valores añadidos que da el deporte es la visibilidad que te da delante del mundo. Ahora mismo cualquiera que esté mirando una clasificación para el Mundial o para la Eurocopa se encontrará con que hay una selección de un pequeño territorio británico que está jugando desde hace 10 años al primer nivel. Ha tenido enfrentamientos contra Bélgica, contra Holanda, contra Alemania, siempre con goleadas en contra, pero con mucha ilusión. Veremos si Gibraltar sigue invirtiendo en esto y si en un futuro vemos cómo se destaca de entre las selecciones de su nivel. Y ya sabéis, dadle me gusta, seguid el canal, estamos empezando y queremos traer más historias sobre deporte, sobre fútbol, sobre baloncesto, sobre cualquier cosa que nos pidáis. Y ya sabéis que geografía y deporte tienen mucho que ver, porque al fin y al cabo el mundo es un balón.